Buenos días. Te presentamos las noticias financieras más relevantes de la jornada. Peso se deprecia previo a la posible baja de la tasa de interés de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Sheinbaum necesita una nueva política para atraer inversiones. ¿Cómo impactará la reforma judicial a la economía en México? Calendario económico para hoy. Índices, precios y cotizaciones, esto y más en nuestro video de hoy. Comenzamos. Peso mexicano se deprecia un día antes de la posible baja de la tasa de la Reserva Federal. El tipo de cambio amanece presionado con el peso mexicano perdiendo terreno frente al dólar estadounidense un día antes de que la Reserva Federal de los Estados Unidos anuncie su decisión de política monetaria. Los mercados esperan ampliamente una reducción de la tasa de interés, aunque la pregunta que sigue apoderándose de los operadores es de cuánto será el ajuste. A las 4:56 de la mañana, tiempo del centro de México, el tipo de cambio cotizaba en 19.35 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.76%. Y justamente aquí vemos cómo el dólar vuelve nuevamente a subir el día de hoy, justamente temprano, en virtud de que aún no se tiene perfectamente claro cuál va a ser la posible reducción de la tasa de interés, que algunos analistas consideran que puede ser del 0.5 y otros que puede ser del 0.25. Esto será el día de mañana. Por lo tanto, el peso se cotiza en 19.35 a las 4:53 de la mañana. La moneda local que opera los 24/7 en los mercados financieros cerró la sesión este lunes en 19.33 por dólar, siendo este su rango máximo y 19.21 pesos por dólar el mínimo. El gobierno de Sheinbaum necesitará una nueva política para atraer inversiones. Una vez que se consumó la desaparición de ProMéxico, los esfuerzos por atraer inversión extranjera se dividieron. Los especialistas cuestionan si un ente líder podría lograr aún más. El último año del sexenio del presidente López Obrador se perfila para ser el del mejor desempeño en cuanto a inversión extranjera directa desde que se tiene registro. Si bien las proyecciones de la Secretaría de Economía apuntan a que en el 2024 se pueden llegar a captar 40,000 millones de dólares, especialistas afirman que la cifra no corresponde al potencial que representa la relocalización de empresas, el denominado nearshoring. Los datos de la dependencia indican que la inversión extranjera directa está creciendo, pero algunas voces sostienen que si esto se logró con una política de atracción de inversión con esfuerzos divididos, la coordinación de todos los niveles de gobiernos encabezados por el federal pueden mejorar el panorama, como alguna vez ocurrió con ProMéxico, un fideicomiso de la Secretaría de Economía que se encargaba de promocionar el país en el mundo e impulsar el comercio exterior, pero que en mayo del 2019, por decreto presidencial, se extinguió. En el nuevo gobierno deben resolver algunos requerimientos en energía, agua, seguridad y Estado de Derecho para dar certeza a los inversionistas, aunque uno de los mayores retos se encuentra en la infraestructura logística, cuyos requerimientos a 2032 ascienden a 400,000 millones de dólares. De acuerdo con Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Se requiere un nearshoring integral. Juan Francisco Torres Landa, socio de la firma de abogados Hogan Lovells Latinoamérica, comenta que México debe mirar hacia una nueva forma de atraer inversiones y redoblar esfuerzos porque hasta ahora parece que el gobierno lo ha dejado a la suerte. Sus cálculos señalan que México podría haber llegado al menos a 100,000 millones de dólares de inversión extranjera directa nueva, 55.5% de lo que ya no está llegando a China. En 2023, la inversión extranjera en el país asiático cayó a mínimos, captando únicamente 33,000 millones, un pronunciado desplome de los poco más de los 180,000 millones del 2022. Sin embargo, lamentablemente aquí en México las políticas se han centrado más en una cuestión de economía local que toda vez en la atracción de inversión extranjera directa. Esta situación ha provocado que mucho del mercado que se pudo haber captado de China, que anteriormente eran quienes tenían los mayores exportadores del mundo, ahora
México, que puede ser una gran potencia en este sentido, está desaprovechando esta posibilidad. De verdad que sí se requieren esfuerzos perfectamente coordinados para que se pueda lograr mejorar fuertemente esta situación. Y un ejemplo como este: el año pasado a México solo llegaron 5.033 millones de dólares de inversiones nuevas, solo un 5% de los 100 millones que el experto indica. O sea, es demasiado lo que se está dejando de aprovechar. Sin embargo, algo que advierte por acá, y es lo que les comento, es que la desinversión de China ya tuvo lugar, pero ahora está en otros lugares, como por ejemplo en el sudeste asiático, Centroamérica, quizás algo en Sudamérica y algunas partes de Europa. Sin embargo, el lugar más natural, obvio, por razones geográficas, es México. Sin embargo, no se están aprovechando estas condiciones geográficas, políticas y de relaciones que México tiene con Estados Unidos para capitalizar en beneficio de México y de la economía. Esperemos que haya una reflexión por parte de la nueva presidenta con la finalidad de que pueda enfocarse en la captación de inversión extranjera directa, que es lo que va a hacer que México crezca como debe crecer, a tasas de 100,000 millones de dólares anuales por lo menos. Y aquí lo vemos, como en los últimos 3 años del gobierno ha venido paulatinamente reduciéndose la inversión extranjera directa. Claro, en 2024 todavía falta por cerrar el año. Sin embargo, puede ser que sí crezca, pero dada que las condiciones actuales en nuestro país, el crecimiento está siendo mínimo, pudiéramos lamentablemente ni siquiera alcanzar la cifra que se obtuvo en 2023 de 36.282 millones de dólares. Esperemos que sí haya esa reflexión por parte del equipo de Sheinbaum, que se ve que tiene una buena capacidad. Sin embargo, esperemos que realmente se alineen con los proyectos de crecimiento para beneficio de nuestro país. ¿Cómo impactará la reforma al Poder Judicial a la economía en México? La economía en México entró en un territorio desconocido e incierto para los negocios y el crecimiento tras la aprobación de una reforma que convierte al país en el primero que elegirá a todos sus jueces por voto popular. Calificadoras como Moody's, analistas y empresarios advierten que la enmienda puede mermar la fortaleza y las finanzas de la 12ª economía mundial al erosionar el equilibrio entre poderes y debilitar sus instituciones. Si hay algo que no le gusta a los inversores, estimados amigos, es sencillamente la incertidumbre. Y claro, ¿quién va a invertir su dinero en un proyecto donde no tienes la certeza jurídica y las condiciones adecuadas que te permitan hacer proyecciones de mediano y largo plazo? Eso es lo más razonable y natural que puede existir. Y por eso es que muchas de las inversiones que actualmente estaban anunciadas sencillamente no se están haciendo. En algunas de ellas, que son las más representativas, como lo fue Tesla y ha sido algunas otras empresas, pues nos enteramos por temas de noticias, pero hay una cantidad muy grande de la que no nos estamos enterando que están deteniendo. Yo les puedo comentar que hay varias fábricas chinas, como por ejemplo la fábrica china BYD de coches, que está en pausa para construir fábricas aquí en nuestro país, precisamente para poder aprovechar el efecto del nearshoring y poder hacer inversiones incluso mayores que las que Tesla había propuesto. Entonces, mientras no haya una certeza jurídica, estas inversiones estarán pausadas. Y entre más nos tardemos en tomar decisiones acertadas, seguramente algunas otras inversiones se irán fuera de México. El saliente presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, para quien la reforma era necesaria para combatir la corrupción, desestima advertencias y presume que su gobierno atrajo cifras récords de inversión extranjera. ¿Pero qué implica el cambio constitucional para la inversión, el comercio y el crecimiento? El núcleo de las preocupaciones es el temor de ver a un poder judicial deteriorado como contrapeso del Ejecutivo y el Legislativo, advierte un reporte. La nueva ley podría politizar los dictámenes de la Suprema Corte, además de comprometer la independencia del sistema, señaló la agencia.
Inversores advierten que con jueces dependientes de elecciones habría una inclinación a tomar decisiones basadas en las que resuenen bien entre los votantes, dice Jason Maxack, vicepresidente del Centro Adrian Arch para Latinoamérica, parte del think tank Atlantic Council. Durante el mandato de López Obrador, sentencias de la Suprema Corte y otros tribunales frenaron el impacto sobre las empresas de otras iniciativas legislativas que buscaban ampliar el control estatal del sector eléctrico. El sistema judicial ha bloqueado anteriormente cambios legales radicales, subraya Moody's, que mantienen a México con nota Baa2 dentro del grado de inversión y perspectiva estable. La reforma, sin embargo, supone un impacto negativo alto para la calificación soberana según la agencia. Y en la parte comercial, los cambios podrían alterar el marco legal del comercio exterior, altamente concentrado en Estados Unidos y Canadá, sus socios del TMEC, con los que intercambió mercancías por unos $750,000 millones en 2023. La estricta normativa que el tratado establece para sectores como el automotriz o para resolver conflictos laborales podría ser afectada por jueces más pendientes de los votantes que de las leyes. Preocupa que los jueces no tengan en cuenta únicamente la legislación mexicana y los acuerdos con Estados Unidos y Canadá como parte del TMEC, añade Maxack. La reconfiguración del Poder Judicial enmarcará también una revisión del TMEC prevista para el 2026. Y como comentábamos en la parte del inshoring, cambios al sistema judicial serían particularmente perjudiciales para las futuras inversiones de relocalización de empresas desde Asia a México, advierte Moody's. Pues yo creo que es algo de lo que fundamentalmente todos los inversores, incluso si hasta nosotros como pequeños inversionistas que nos gustaría poder estar buscando alternativas de inversión en México, como pueden ser las fibras o los fideicomisos de inversión en bienes raíces, justamente pudieran darnos un poquito más de reflexión y pensar qué es lo que vas a hacer con tu dinero ahora que las tasas de interés están bajando aquí en México, y realmente pues es de pensarse si sabemos que el mercado lo está pidiendo, pero las condiciones económicas y reglamentarias en México no son las más adecuadas. Veremos qué pasa y habrá que estar muy atentos, y aquí nosotros te vamos a mantener informado. En el calendario económico para hoy vamos a conocer las ventas minoristas subyacentes del mes de agosto, así como las ventas minoristas en lo general también, donde se espera que en el subyacente se logre un crecimiento del 0.2% y en las ventas minoristas en lo general se logre una reducción de 0.2%, esto en los Estados Unidos. En los índices, precios y cotizaciones, las bolsas el día de ayer se comportaron prácticamente al alza. Solo en el caso de México, la Bolsa Mexicana de Valores creció un 0.03% y la Bolsa Institucional de Valores se redujo un 0.5%. En los futuros, el día de hoy, el Dow Jones crece un 0.31%. En el S&P 500 los futuros se muestran a la alza en un 0.41% y el Nasdaq presenta un crecimiento de 0.60%. En estos momentos el dólar se está cotizando en 19.31 pesos por cada unidad, mientras que Bitcoin se cotiza en $59,156, Ethereum en $2,311, la onza de oro se cotiza en $2,604, mientras que el petróleo crudo West Texas Intermediate se cotiza en $69.05 por barril. Esperamos que esta información sea de utilidad y el día de mañana es el día clave para conocer la tasa de referencia que publicará Estados Unidos y la Reserva Federal. Nos vemos mañana.